Mi nombre es Alejandra Martínez y lo que les quería más o menos comentar es sobre el área que ha estado mencionando el doctor Macharé. Es un área bastante nueva, tenemos año y medio en el Instituto Geofísico, se llama Geofísica y Sociedad, y justamente la idea de crear esta área salió un poco por los temas que estamos comentando acá, ¿no? O sea, cómo el trabajo científico de cierto nivel que no todos pueden comprender puede ser llevado hacia la sociedad, hacia la gente, hacia los comunicadores, hacia los tomadores de decisiones, quizás hacia la misma población. Entonces son en realidad varios niveles a los cuales estamos nosotros calibrando hacia dónde podemos llegar, porque también tenemos que considerar que somos una institución pequeña. Nuevamente, nuestra orientación es principalmente la investigación, entonces los esfuerzos y recursos que nosotros demos para el tema de difusión son también pequeños. Entonces la idea de talleres como estos es justamente calibrar cómo podemos esa información seguirla transmitiendo. Efectivamente, desde el año pasado estamos organizando talleres descentralizados, sobre todo con el tema de sismos y tsunamis. Hemos estado en 6 lugares de la costa peruana, y siempre es poco, ¿no? Siempre es muy poquito, es mediodía, o hubieran hecho tal cosa, hubieran completado, hubieran ido a las universidades, pero los recursos son escasos, el tiempo es escaso y también a veces el interés es escaso. No siempre los comunicadores o los estudiantes o los profesores o los profesionales de salud están dispuestos a, entre comillas, darnos tiempo para recibir ese tipo de información. ¿Para qué? Si todo lo buscan en internet, todo lo ven en las páginas de un periódico, entonces ¿para qué si ya todo está? Pero efectivamente no todo está, y es un poco la idea de este primer taller con periodistas y poder tratar estos temas. Voy a ir por el otro lado, no por el lado tanto de investigación, sino por el lado ambiental, ¿no? Cuando varios de ustedes nos llamaron por teléfonos para invitarlos a venir, les decían, no, es que es un taller sobre comunicación ambiental y ciencia. Entonces, ¿cómo es que eso se está casando? ¿Cómo el IGP está trabajando en esos temas? ¿Cómo es que se enlaza? Bueno, son 3 grupos grandes de temas que vamos a ver. El primero es justamente el ambiente. Lo primero, ¿no? ¿Qué entendemos por ambiente? Si uno busca en internet, encuentra creo que 300.000 secciones sobre ambiente. Aquí he escogido 3 de las más conocidas y que más o menos reflejan lo que en general entendemos por ambiente, ¿no? El más buscado, por supuesto, en Wikipedia, que entendemos por ambiente, aquí lo dice, le llamo medio ambiente, es el entorno que afecta a los seres vivos y condiciona especialmente las circunstancias de la vida. Si nos vamos un poquito más académicos, ¿qué nos dice la Real Academia de la Lengua? Es un conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales que vive una persona. Y ya yendo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de crear efectos directos o indirectos, ¿no? Un poco lo que explicó el doctor Macharé hace un rato. Entonces, creo que sí, es como más o menos percibimos ambiente, ¿no? Ambiente es todo lo que nos rodea, lo que nos afecta y a lo que nosotros también afectamos. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo en Perú, en donde siempre escuchamos ese discurso del país megadiverso, enorme cantidad de anfibios, aves, flora, fauna, etc. Por ejemplo, la bahía de Paracas, muchos de ustedes la conocen, un sitio muy turístico, muy hermoso, muy conocido. Tenemos una zona de los Andes centrales, también paisajes que siempre nos sobrecogen, que siempre estamos viendo, que aparecen mucho en los avisos de turismo, etc. Los manglares de Tumbes, también a donde estamos planeando ir en las próximas vacaciones para gozar de la naturaleza, etc. Y la belleza del sur del Perú. Nuevamente, cada uno de estos cuadros es una maravilla, nos hace sentir orgullosos, nos preocupa cuál es su situación, queremos conocerlos, ir con la familia, etc. Y efectivamente por ahí es por donde siempre vamos, ¿no? Tenemos este mundo hermoso,
un país maravilloso, lleno de lugares hermosos, lleno de animales, de plantas, y que siempre se ve amenazado, ¿no? Y por aquí va el tema ambiental, ¿no? Cuando decimos comunicación ambiental, sí, pues, pero este lugar hermoso lo estamos maltratando, hay deforestación, hay contaminación, hay un montón de problemas, siempre estamos por ese lado, hay que cuidar la luz, el agua, etc. Y por supuesto eso es conocido porque tenemos un ambiente en peligro. Es siempre una preocupación que tenemos y siempre el discurso que le vamos a dejar a los hijos, que le vamos a dejar a los hijos, a nuestros hijos, etc. Y es por ahí por donde tenemos ambiente. Cuando nos dice el Ministerio de Ambiente también entendemos un poco por ahí, ¿no? Es el ministerio que se está encargando de cuidar este lugar hermoso en donde vivimos. Pero son dos facetas. Tenemos este ambiente en peligro, pero también tenemos que el ser humano está en peligro, quizás a causa de este mismo ambiente. Por supuesto, en muchos casos influenciado por nuestra propia actividad. Entonces es un círculo al final que se cierra sobre nosotros mismos. Y esos ejemplos que vimos los podemos ver con otros ojos. Tenemos la bahía de Paracas nuevamente, pero también podemos pensar que allí pueden ocurrir sismos y tsunamis, como pasaron en el 2007. Tenemos nuevamente la hermosa vista de los Andes centrales, pero ahí hay deslizamientos y huaicos. Tenemos los manglares de Tumbes, en donde ocurren lluvias intensas e inundaciones, por ejemplo, a causa del fenómeno del Niño. Y finalmente tenemos esta vista hermosa del sur del Perú, en donde, creo que es Ecolocuna, en donde ocurren o pueden ocurrir erupciones volcánicas. Entonces, por allí es por donde nosotros estamos trabajando, porque estamos viendo, tenemos las dos facetas. La faceta que nosotros como IGP ve es esta. Ambas son importantes, pero a esta faceta muchas veces no la vemos, ¿no? Solo vemos el fondo, pero no vemos el peligro en el que nosotros también estamos inmersos. Y justamente es de lo que mencionaba el doctor, es que de esto también se trata el ambiente, que está nuevamente en la lista de, digamos, un gráfico con las actividades que desarrolla el IGP, que ustedes tienen en las bolsas que se les ha dado, y los diferentes grupos de investigación que trabajan este tipo de fenómenos. Entonces, por allí es que viene nuestro principal trabajo, nuestra principal preocupación, ¿no? El tema de gestión de riesgos, porque al final todos estos eventos que nos llevan a la posibilidad de que ocurra un desastre, de que ocurran damnificados, de que ocurran muertos, etc. Pero ¿qué tan importante es esto realmente? Nuevamente, regresando al tema de conceptos, ¿qué es gestión de riesgo? En realidad, gestión de riesgos es súper amplio. Es todo un conjunto de decisiones administrativas, de organización, de conocimientos operacionales, etcétera, que ven esta temática. Y aquí inmersa está justamente el tema de comunicaciones. Esta definición he tomado de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que es en realidad auspiciada por Naciones Unidas, y aquí nuevamente tenemos dos fotos de esta naturaleza que también nos afecta en forma negativa. La de la izquierda es de una inundación de hace creo que 4 años en el Valle del Mantaro, y aquí es en Sabancay, en Ubinos. Entonces son cosas que ocurren a diario en nuestro país. ¿Y qué tan grave realmente es esto, ¿no? Aquí tenemos los desastres reportados a nivel mundial en el periodo de 1900 a 2011. Por supuesto, aquí tenemos que decir que no es gratuito, no es que hayan aparecido de pronto y que cada vez haya más y más desastres, sino que por supuesto la población es mucho mayor, estamos asentados en zonas más vulnerables y somos mucho más vulnerables a las ocurrencias de estos peligros que hemos visto hace un ratito, ¿no? Es enorme, o sea, realmente el nivel es enorme. Entonces estamos evolucionando hacia más y más desastres justamente por este tipo de problemas. Y el impacto económico y humano de estos desastres, nada más en los últimos 12 años a nivel mundial, ¿no? ¿Cuánto se ha gastado?
solamente en 12 años 1.3 trillones, o sea, la cantidad de ceros es enorme. ¿Cuántas personas han sido afectadas a nivel mundial? 2.7 billones de personas. ¿Y cuántas personas han fallecido solamente en estos últimos 12 años a causa de los desastres? 1.1 millones de personas. Entonces realmente son cifras que nos hacen pensar y nos hacen ver un poco la dimensión en lo que esto nos afecta. Pero para Perú, ¿no? Porque eso es a nivel mundial, pero para Perú, ¿qué es? Eso nada más es un ranking de los 10 principales desastres en el mismo periodo entre 1900 y 2011. Y aquí lo más grave quizás es que casi todos los desastres más grandes están en las últimas décadas, ¿no? Por número de muertos, gana de largo el sismo del 70, pero hay además todo un rango de otros desastres que han ocurrido en los últimos años, ¿no? Tenemos desde movimientos de masa, otros sismos, tormentas, etc. Entonces, son números que realmente nos alarman. Nos queremos alarmar más, vemos este mismo cuadro, pero ya no por número de muertos, sino por pérdidas económicas. Nuevamente es enorme, la pérdida que afronta el país es gigante, ¿no? Aquí está expresado en miles, o sea hay que agregarle 3 ceros más. Entonces estamos hablando de millones de dólares que se pierden cada año por este tipo de eventos en nuestro país. Tenemos aquí sí sequías, tenemos inundaciones, nuevamente hay movimientos en masa y por supuesto los sismos. Y por el número de afectados, nuevamente es enorme. La cantidad de gente afectada, miren ustedes, es por cada evento, y estos son eventos que ocurren así, de un día para otro, tenemos 3 millones, 2 millones, nada más el sismo del año 2007, 658.000 afectados, ¿no? 658.000 personas que han sufrido de alguna u otra forma los efectos de este tipo de eventos. Entonces, en realidad es bien crítico también el tema, ¿no? No es solamente la media medalla chiquita, no. O sea, es realmente un tema profundo en cuanto a los impactos económicos y sociales que tenemos por estos eventos. Y varios de ustedes conocen, hay todo un proceso nuevo en el país justamente para ver la gestión de riesgo de desastres, en donde según la ley del SINAGER se han identificado 7 procesos, ¿no? En donde está la estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. La mitad de ellos la tiene como responsabilidad por parte del SNPRED y la otra mitad de INDECI, que mañana ellos, representantes de estas instituciones, les van a explicar justamente sobre hacia dónde vamos en este sentido. Entonces, como ustedes ven, el tema de gestión de riesgos es bien importante y por ahí es por donde nosotros también queremos llegar a los comunicadores para que den este tipo de información, porque es bastante complejo también. Algunos conceptos muy básicos sobre desastres que probablemente ustedes conocen. El desastre tiene 2 componentes, el físico, que es el peligro, digamos lo que podría ser la erupción, el deslizamiento en sí, el sismo, y el componente social, es decir, cómo es que la gente está preparada, tiene información, conoce del tema, tiene los recursos. Cuando juntamos ambos, el peligro y la vulnerabilidad, es donde aparece el riesgo y finalmente el desastre. Entonces, en términos muy simples, esta es la ecuación que maneja los aspectos que muchos de nosotros trabajamos. Aquí, nuevamente, peligro. Esta es un par de fotos de la zona de Paracas. Ustedes la ven antes del pequeño tsunami, porque fue bastante pequeño, del año 2007, y después. Entonces, realmente, a pesar de que fue muy pequeño, miren cómo afectó toda esta zona. Y tenemos el tema de vulnerabilidad. Nuevamente, la vulnerabilidad es el factor social. Entonces, esos son
vistas de cosas que nosotros vemos todos los días que ya no nos impresionan, pero deberían, porque son un factor importante frente al riesgo. Tenemos cuántas familias viviendo junto a los cauces de los ríos, cuántas familias viviendo justamente en las laderas, esto es en Lima, ambas, a menos de 50 metros de torres de alta tensión. ¿Por qué están ubicadas allí? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué información falta para que esto no ocurra? Para que las familias no se asienten en estos lugares, pero también para que las autoridades no lo permitan. ¿Cuál es el rol del comunicador en este sentido? Entonces la información que genera instituciones como el IGP justamente va por ese lado, ¿no? Poder decir, ¿sabes qué? En esta zona no deberías asentarte, pero esa información cómo le está llegando o cómo no le está llegando a quien debería conocer. Y bueno, eso también deben haberlo visto, ya es justamente la resolución de esa sencilla ecuación de amenaza y vulnerabilidad, y cuando la apuntamos tenemos el riesgo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos el tema de la información sobre gestión de riesgos? En realidad es súper importante, hay cantidad de bibliografía a nivel internacional, yo estuve buscando, hay muchísima, pero lo que me sorprendió es que a nivel nacional hay muy poco, se habla muy poco de la importancia de los medios de comunicación en la gestión de riesgo de desastre. Es increíble que haya tanto a nivel mundial y no solo, digamos, en países desarrollados, sino en países que están muy cerca a nosotros, ¿no? Como puede ser Chile, como puede ser los países del Caribe. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que el público necesita información de la misma manera que necesita ayuda, que necesita alimentos, que necesita un refugio. Entonces, eso como que todavía no está muy internalizado, ¿no? La información, lo que aparece en los periódicos, lo vemos a veces un poquito como, sí, pues ponen cualquier cosa, pero la verdad es que esa información debería ser consistente, debería estar vinculada a la realidad y debería servir a la gente. Pero no siempre ocurre, porque esa información puede salvar la vida de las personas. Y además, este es el reporte justamente del Informe Mundial de Desastres del 2005, muchas veces la gente que menos tiene, a lo único que puede acceder es a la información. Quizás no pueda acceder a una buena casa, quizás no pueda acceder a buenos alimentos, a agua limpia, pero a la información de una u otra forma sí llega. Entonces, ¿qué tipo de información es la que se le está brindando a las personas? Además, esta información promueve un entendimiento efectivamente entre lo que se necesita y lo que se está dando. Pero aquí viene la otra cara, que también la información incorrecta puede causar intervenciones que sean peligrosas para la gente. Entonces, ¿qué información es la que se brinda? ¿Cuál es la información que también nosotros como institución le estamos dando a los comunicadores para que ellos puedan transmitir? Eso también es un tema para nosotros. ¿Cuánto es más importante brindar información ya en el tema de desastres? En realidad es durante las tres etapas, ¿no? las clásicas, el previo, el durante y el después. Entonces, quizás para nosotros como IGP, más importante es la prevención, la información que se pueda brindar antes de, sobre todo facilitando al público estos datos que les permitan prepararse. La idea es esa, que la información que estemos brindando pueda llegar a la gente y la gente la pueda entender y pueda utilizar. Y además que también le llegue a las autoridades, porque muchas veces las autoridades no van a venir al IGP a buscar a tal doctor, o sea, ellos buscan, y ustedes no saben, la información que también aparece en la radio, en la televisión o en los medios. Entonces la idea es un poco la importancia del comunicador sobre gestión de riesgos, sobre ciencias, sobre ambiente, vaya en esa dirección. El durante, ese es crítico. Muchas vidas se han salvado durante el desastre por la información que brindan los medios. Sin embargo, también hay un tema de que hasta qué punto es informar primero, o lo que debemos hacer es dar información segura y mejor información. ¿No? A veces es un poco el correr por quién me da la información primero,
como mencionaba el doctor Macharé, quien saque el titular más llamativo, porque también es cierto, se trata de que la gente adquiera los medios, vea la televisión, escuche la radio, pero hasta qué punto llega la responsabilidad del comunicador. Y finalmente, el manejo de la información pasada de la emergencia. En realidad ahí es crítico también, no solamente para las etapas de rehabilitación y reconstrucción, sino también como un medio de control, y ya la prensa lo ha demostrado más de una vez, en donde pueden ver hasta qué punto los recursos que son destinados para rehabilitación y reconstrucción son bien o no bien usados. Entonces es un poco por donde nosotros queremos ir ahora. En el transcurso de las próximas presentaciones nos vamos a centrar justamente en la información sobre los sismos y tsunamis. Y la presentación que viene a continuación es del ingeniero David Portugal, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre cómo es que la información sísmica, en este caso, llega al IGP, cómo se maneja, cómo se adquiere, y posteriormente con las otras presentaciones puedan ver cómo es que esa información se procesa y qué significa esa información. Nada más para terminar, porque bueno, esta presentación es bastante corta, les quería dejar dos pequeños mensajes. Uno es que el concepto de gestión de riesgos siempre ha estado presente en las sociedades. Las personas lo tienen interiorizado de alguna forma, pero necesitamos el apoyo del comunicador para que esa información llegue bien y llegue en forma correcta. Por ejemplo, probablemente varios de ustedes han leído sobre esto. Según una leyenda popular japonesa, lo que ocasionaba los terremotos era un enorme pez gato que se llamaba Namazo, que estaba generalmente contenido por el río Kashima, pero cuando se le escapaba un poco se movía, y eso era lo que creaba los temblores. Y así tenemos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad, los griegos, los hindúes, etc. Cada uno tenía una explicación distinta. Nosotros ya no estamos en esa época, tenemos conocimiento científico, sin embargo, no siempre lo transmitimos, ¿no? A veces es más fácil la predicción maya, que la rusa dijo, que leyó así, que el círculo. Entonces, realmente, ¿qué tanto hemos avanzado si es que seguimos dando este tipo de informaciones, que es parte probablemente de nuestra cultura, pero que no necesariamente es lo que la gente necesita conocer? ¿Cuál es la información que realmente la gente debe tener a la mano? Y además, un último punto, es que las sociedades siempre han reportado las consecuencias de esos eventos. Entonces, ¿cómo es que las estamos reportando? Este es un grabado de 1755 del gran terremoto de Lisboa, que fue un cambio en la forma de ver el tema de riesgos y el tema en general, lo que no se llamaba en esa época así, el tema de los temblores. Entonces, ¿cómo es que se reportan? Porque además del sismo hubo un tsunami, y encima de eso hubo un enorme incendio, porque claro, en esa época las casas eran principalmente de madera. Entonces fue desgracia tras desgracia, una tras otra. ¿Hasta qué punto nosotros estamos cambiando la forma de ver las cosas y de reportar la información que tenemos? Y bueno, básicamente eso era lo que les quería decir.